Día 2, Génesis 4 al 7. Dios sufre. Del corazón humano al juicio, cómo el mal se normaliza. El problema del mundo no es solo que algo se rompió, el problema es que aprendimos a vivir con ello. La violencia ya no nos sorprende, la corrupción se justifica y el mal se vuelve cotidiano. La pregunta ya no es solo por qué el mundo está mal, la pregunta es cómo llegó a estar tan mal. Génesis del 4 al 7 responde eso con una claridad incómoda. Antes de entrar al texto, algo importante. En ese estudio voy a tocar temas controversiales muy rápidamente porque no hay tiempo para desarrollarlos en esos comentarios breves, diarios. La edad de la Tierra, el arca de Noé, gigantes, dinosaurios, ángeles caídos, extraterrestres, etcétera. Más adelante haré series completas sobre cada uno de esos temas con profundidad bíblica, histórica y teológica. También debemos recordar algo clave. Los primeros 6 capítulos de Génesis no dan muchos detalles. Estamos cubriendo aproximadamente 1656 años desde la creación hasta el diluvio, un promedio de 276 años por capítulo. Es como resumir la historia completa de un país de casi 300 años en un solo capítulo. Por eso necesitamos un principio sano de interpretación bíblica. No grites donde la Biblia susurra y no susurres donde la Biblia grita. La meta no es descifrar miles de detalles históricos que el texto no explica, sino conocer a Dios como persona y comprender cómo opera en su relación con nosotros los humanos. Parte 1. Génesis 4. El pecado se propaga. La caída no termina en el Edén. Sale del huerto y entra a la familia. Caín y Abel no son mitos lejanos, son el primer retrato de la humanidad después del quiebre. Ambos adoran, ambos se acercan a Dios, pero uno lo hace desde la fe y otro desde el orgullo. Abel ofrece lo primero y lo mejor de su rebaño, es un sacrificio con sangre. En la Biblia la sangre representa la vida que sustituye vida, una confesión implícita del pecado y dependencia. Desde Génesis 3, cuando Dios santifica animales para vestir a Adán y Eva, queda establecida una verdad teológica. El pecado exige costo y alguien inocente debe morir para cubrir la culpa. El sacrificio de Abel no es aceptado por su valor material, sino porque reconoce esa realidad espiritual. Dios es santo y el hombre necesita expiación. Caín, en cambio, ofrece fruto de la tierra, pero no ofrece su corazón. Su ofrenda es correcta en forma, pero vacía en significado. Es adoración sin rendición. No hay confesión, no hay reconocimiento de pecado, no hay dependencia. Y aquí surge la pregunta clave. ¿Fue orgullo creer que no necesitaba sacrificio? Sí. Caín se acerca a Dios en sus propios términos, no en los de Dios. No trae sustitución por pecado porque no acepta que haya culpa que confesar. Dios no rechaza a Caín sin advertencia, le habla, le razona, le dice que el pecado está a la puerta, el pecado no obliga, invita. Pero Caín decide gobernarse a sí mismo y el mismo resultado es el primer asesinato. Aquí aparece algo clave. El pecado siempre promete control, pero termina produciendo violencia. En el libro Crimen y Castigo, Dostoyevsky muestra que el crimen no libera al culpable, lo encierra en su propia conciencia. Génesis dice lo mismo, miles de años antes. Parte 2. La espiral del mal. Después de Caín, la Biblia no suaviza el relato, lo intensifica. La violencia se hereda, el orgullo se celebra, la venganza se institucionaliza y Lamec no solo mata, se jacta. El mal ya no se esconde, se presume. Aquí vemos algo inquietante. Cuando el pecado no se confronta, se normaliza. Cuando se normaliza, se multiplica. El corazón humano no se queda estático, o se transforma, o se degrada. Parte 3, Génesis 6, cuando el mal cruza límites. Génesis 6 introduce un elemento perturbador. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. La expresión hijos de Dios, Elohim, en el Antiguo Testamento se usa consistentemente para seres celestiales, no humanos. La lectura más antigua, judía y cristiana, entendió esto así. Seres espirituales creados por Dios, ángeles caídos, cruzaron un límite prohibido y se unieron sexualmente con mujeres humanas. De esa unión nacen los Nefelim, seres híbridos, violentos, poderosos, que intensifican la corrupción y la violencia en la tierra. Eso no es mitología copiada, es una advertencia teológica. El mensaje es claro. El pecado no solo se expande horizontalmente entre humanos, también se profundiza verticalmente cuando se desafía el orden establecido por Dios. El resultado es devastador. Génesis 6 resume la condición humana con una frase escalofriante. La maldad del hombre era mucha en la tierra y todo designio de su corazón era continuamente malo. No se trata de errores ocasionales, se trata de una corrupción estructural, violencia personal, corrupción social, caos moral. El mundo no necesitaba más información, necesitaba redención. La filósofa Hannah Arendt habló de la banalidad del mal. El mal no siempre grita, a veces simplemente se vuelve rutina. Génesis ya lo había mostrado.
Parte 4. Dios sufre. Aquí ocurre algo que muchos pasan por alto. Cuando cosas malas pasan, casi siempre nos preguntamos cómo nos afectan a nosotros, pero casi nadie pregunta cómo afecta esto a Dios. Génesis 6 lo revela con una frase sobrecogedora. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. La palabra hebrea usada es atzav, que significa dolor profundo, aflicción interior, tortura emocional. Es la misma palabra que David usa cuando llora la muerte de su hijo Absalón. El texto no describe a un Dios indiferente, describe a un Dios que sufre. El dolor es proporcional al nivel de intimidad y al nivel de pérdida. Y si eso es cierto, entonces el ser más consciente del universo, Dios mismo es también quien más sufre por el mal humano. Porque Dios no solo ve eventos, ve corazones, ve las consecuencias de todo nuestro egoísmo, ve generaciones enteras afectadas. Parte 5. Noé, gracia en medio del colapso. En medio de esa oscuridad aparece una frase decisiva. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. No dice que Noé fuera perfecto, dice que confió. El diluvio global no fue un acto impulsivo, fue el resultado de 1656 años de paciencia divina desde Adán hasta el juicio. Dios observa generación tras generación resistiendo la corrección, normalizando la violencia y despreciando la vida. El diluvio no fue solo castigo, fue misericordia. El arca no fue destrucción, fue salvación. El agua limpia la tierra, pero no regenera el corazón. El juicio expone una verdad incómoda. El problema del mundo no se arregla con reinicios externos, sino con una transformación interna. Parte 6. Ondas de impacto. Cada decisión malvada produce consecuencias que se expanden, como una piedra cayendo en una laguna tranquila. El punto inicial parece pequeño, pero las ondas se multiplican. Dios ve todas esas ondas, ve cada repercusión, ve cada vida tocada. Nada ocurre en vacío. Por eso el juicio no es arbitrario, es moral. ¿Cómo aplicamos todo eso? Tal vez piensas que Génesis 4 al 7 es historia antigua, pero basta con abrir las noticias para ver lo mismo. Violencia, orgullo, corrupción, desprecio por la vida. Génesis no nos llama a sentirnos superiores, nos llama a examinarnos. La pregunta no es solo qué tan mal está el mundo, la pregunta es qué están produciendo mis decisiones en la vida de otros y en el corazón de Dios. Vamos a orar. Señor, perdóname por pensar solo en cómo el mal me afecta a mí y no en cómo te hiere a ti. Muéstrame el peso real de mis decisiones y enséñame a caminar contigo como Noé, con fe, obediencia y reverencia, en medio de un mundo quebrado. Amén. La respuesta a qué pasa después de morir empieza aquí, leyendo la Biblia y conociendo a Dios.